de México a escuchar los estrenos de algunas obras. Y recuerda a Aida, cuando se representa a Aida aquí en México, dicen que viene ese nuevo pañuelo. Pero bueno, a partir del 69, Melesio Morales se va a convertir en la principal figura del medio musical mexicano, Aniceta Ortega va a cederle el privilegio de ser el maestro de composición del Conservatorio de la Ciudad Filarmónica, que en 77 se va a convertir en el Conservatorio Nacional, el actual Conservatorio Nacional de Música. Va a ser un gran promotor de la música de concierto, va a ser director de orquesta. Melesio va a estrenar varias sinfonías de Beethoven. ¿Te acuerdas que dijimos que había dos caminos, Beethoven y la ópera? Pues hasta que llegó el señor Melesio. Crítico musical en varios periódicos, va a escribir muchísimo don Melesio y va a ser compositor de óperas, y además pues daba clases también particulares y pues bueno. Va a componer, bueno, Romeo y Legonda, Gino Corsini en 77, Cleopatra en 91 y Anita, que es otra ópera que también se ha representado con alumnos del Conservatorio Nacional. Eh, Se hace un ensayo general en el teatro. Algo pasa que se enoja con el empresario y recoge sus partituras y dice, oh, mira, si no se representa, y nada más hay narraciones crónicas que dicen que hubo gente que la vio en el ensayo general, ya con vestuario, imagínate, un ensayo general y que a la mera hora no... Berrinche. Sí, un berrinche y tanta... Nada. Anita es muy interesante porque Anita cuenta la historia de... Anita es una mujer poblana que se enamora de un francés en plena época de la invasión francesa. Lo protege, muy de onda, ¿eh? Lo protege. ¿Y qué sucede? Que los atrapan, su hermano va a ir a combate y descubre que el enemigo está en su propia casa. Entonces lo meten a la cárcel, a Gastón, y Anita se viste de hombre para, para poder que salga Gastón de la cárcel, y Anita se queda ahí. Y entonces cuando descubren que el francés ha escapado, su hermano se da cuenta que ha sido Anita y la mata. Y ahí termina la ópera. Es un acto, Anita, para esas escenas un acto, pero el último número es la entrada de Porfirio Díaz a la ciudad, 1903, y la primera frase de este último número es el himno nacional, ¿no? Una variación del himno nacional. Es muy interesante. A ver si, a ver si consigo también y la escuchamos en el actual. El actual mexicano Salvito de Guerra, que no se puede representar. Se ha representado a Anita, se hizo una versión de concierto. En ópera se le llama versión de concierto, nada más cuando está la orquesta y nada más los cantantes así, sin representación escénica. Se representó también con Fernando Lozano y se dice que la Secretaría de Gobernación no permitió tocar el último número. ¿Verdad? Sí, porque no se puede tocar ninguno. Pero, pero en el conservatorio sí. Pero que no. Verónica, nada más sabemos. El movimiento de la ópera ya no decaería nunca más. Habría numerosos compositores mexicanos, incluso Ricardo Castro va a representar óperas, Atzimba, ¿no? Que también está grabada. La pueden ver en YouTube. Y bueno, en el periodo de Porfirio Díaz, las representaciones líricas formaron parte imprescindible del proyecto cultural de Nación. ¿Sí o no? La ópera fue, a través de la ópera, un proyecto cultural de Nación. ¿Sí? En donde el fomento de estas composiciones fueron signos de los tiempos modernos de orden y progreso. Yo me quedo en 69 con Legonda, ¿no? ya, es, ya es la hora. Tenemos 7 minutos por si tienen alguna pregunta. Ay, les enseño esto. Ven, no tenemos fotografías de, o pinturas, no más fotografías, pinturas de pintores mexicanos que hayan representado alguna terrible así, pero más o menos así era en México, ¿eh? Pero sí que tenemos estos pianos, es de la colección de Franz Mayer. Amado Nervo dice, hace tiempo que tener maestro de piano en México es algo completamente indispensable, algo que entra en lo imprescindible de la vida, y con Olivia Moreno vimos cuánto piano se vendía, ¿verdad? Vean, esta es una sala de música, estaba el piano, hay varias fotografías también de casas
¿Son Sí, mexicanas? esas sí son mexicanas. Y este es el Museo Amparo en Puebla, que conserva su sección del siglo XIX. Vean la sala, vean el plafón de la música. Y el sillón, a ver si lo ven. ¿Ven el corno? Ahí. Y en algunas colecciones se conservan, vean, el abanico, ¿no? Llevamos sus super galas, ¿no? Marfil, seda, polifonía. Y esta cosita cuadradita es un carnet de baile. De estos bailes de los teatros se escribían la primera pieza contigo, la segunda contigo, ¿no? Y otro, otro abanico, vean qué bonito. Ah, una bolsita para el teatro, vean, la bolsa de mano, ¿sería? La de la derecha, como el monederito ese, ¿no? Sí, el monedito ese. Bolsa para Es una teatro. bolsa de mano, para el teatro, nada más vas así. El pañuelo. Es de plástico, para el pañuelo. Era lo único, Nada más. era lo único que se Exacto, necesita. exacto. ¿No? Para Y llorar. vean unos binoculares, pues está lejos, ¿no? Pues si te tocaba ya en galería, esto está en una colección. Si quieren, para terminar, la ópera en casa va a ser importante. Ya hemos hablado de las partituras y varios autores, incluido Melesio Morales, Julio Ituarte, Ricardo Castro, Gustavo Campa, varios que vamos a estar viendo en este curso, van a hacer transcripciones, paráfrasis o, ¿cómo se llaman? Paráfrasis, hay un nombre más, ahorita me acuerdo, de óperas. Hay de Melesio Morales, de Hildegonda, que la hizo la segunda esposa de Melesio Morales, Guadalupe Olmedo, que también va a ser compositora, una gran pianista mexicana. Pero Ricardo Castro, por ejemplo, puso este de Rigoletto. Entonces, me encontré esta grabación. No conozco al pianista personalmente, Alfredo Alcocer, pero es sumamente difícil. Van a escuchar. Ahí tienen unos tropiezos, pero bueno, para que escuchemos cómo la ópera está en el teatro, pero cómo se lleva a la casa en estas tertulias. Vamos a escuchar una parte.
si tienen alguna duda, comentario. Y una pregunta. He leído un poco del papel que tuvo Verdi, inclusive a nivel político, en la reunificación italiana, inclusive participó como político, pues, ¿no? Melesio Morales alcanzó ese nivel aquí en la República, quiero decir, con la República restaurada, llegó a ser un símbolo. No del país como tal, pero fue el símbolo pues, del grado de civilización alcanzado, ¿no? O sea, tenemos nosotros un compositor a la manera de Verdi, pero activamente en política no actuó tanto. O sea, no fue ministro, ni siquiera fue director del conservatorio. Alcanzó a ser símbolo de la República, por ejemplo. Yo diría que no tanto. Fue una figura musical, pero no con tanta injerencia política. Tampoco sus óperas tienen un sentido político. Ninguno de sus himnos, salvo Dios salva a la patria, ¿no? Que ni siquiera está aquí en México, está en Europa. Y solamente, Dios salva a la patria solamente se toca en esa ocasión, nunca más. Entonces, realmente desde esa figura como Verdi o como combatiente así, ¿no? Como Jacques-Louis David, por ejemplo, en la pintura, no lo tenemos en cuanto a músicos. ¿Sabes? ¿No? En la literatura tal vez Altamirano, ¿no? Es el que va a enarbolar. Altamirano, sí, en la literatura son los escritores los que tienen ese papel preponderante. Realmente. Y su vínculo y su relación de Morales, que entiendo fue el más notable, me queda ¿cuál era el vínculo con el Segundo Imperio? Con la gente que lo consideraban, iba Maximiliano a las óperas. Sí, iba a las óperas, puede leerse la correspondencia entre Maximiliano y Carlota, se puede leer, y el que más iba al teatro era Maximiliano. Y entonces va a nombrar Maximiliano a Ángela Peralta la cantarina del imperio. O sea, la cantarina del imperio. La cantarina, ¿no? Y entonces Maximiliano le escribe a Carlota y dice, te hubiera encantado entrar al teatro. Estar en el teatro el día de hoy porque Angelita cantó como los verdaderos ángeles. Ahí es donde se gana el mote del ruiseñor mexicano, ¿no? De la época del Segundo Imperio. Y Carlota era como de una personalidad un poco así, decía, a mí el protocolo se respeta y se respeta, era como la firme, ¿no? Y Maximiliano decía, pues la verdad rompí el protocolo y le aplaudimos, porque se supone que si estaba el emperador y la emperatriz no podían aplaudirles nada más a ellos, a nadie más, ¿no? Y entonces cuenta Maximiliano que rompimos el protocolo y le tuvimos que aplaudir. Y siento que el subtexto de estas cartas es, qué bueno que no estabas porque si no, no hubiéramos podido aplaudir, ¿no? Tu narcisismo no me hubiera impedido Pero cuando se van, Melesio Morales solamente tiene esa relación con Vicky, pero se va luego, ¿no? El novio está ahí en el exilio, ¿no? Prácticamente. Y cuando regresa, pues ya está Benito Juárez. A Ángela Peralta se le perdona porque cantaba como los verdaderos ángeles. Hay un texto que dice, hay un escrito de Melesio Morales y dice, Ángela Peralta no cantaba tan bien, ¿no? Demoledor Melesio con ese texto en contra de Ángela Peralta. Pero que sí, yo creo que si cantó en Milán, pues al haber cantado en Chile. Si no, buscó, ¿no? Y pues, He oído algunas crónicas del éxito que tenía Verdi y eran aplausos de 15 minutos sin parar. Y a veces tenía que salir a saludar hasta 30 veces. Gente no paraba de aplaudir. No alcanzó ese nivel moral. Melesio en su diario se queja, ¿no? De
que en los entreactos, entre cada acto de la ópera, se acostumbraba, no solo en México, también en Europa, a poner pequeñas piezas musicales. Yo hoy no quiero imaginar que viene el intermedio y sigue habiendo cosas en el teatro. Claro, se paraban los luces, esto, el otro, pero en una ocasión se va a tocar unas variaciones de las habas verdes, creo, de un jarabe, y la gente enloquece en los entreactos de Hildegonda. Y Melesio se ofende, porque dice, la gente aplaude más a las habas verdes. Era toda una personalidad. Sin embargo, fue uno de los más importantes. Es el único que va a tener el mayor número de óperas compuestas y representadas. ¿No? Realmente es la figura todo lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. En ópera. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Pues muchas gracias. Rosario, no sé si esté por ahí. Rosario, Sí, maestra, sí estoy por aquí. No sé ¿alguna si me escucha. pregunta? Bueno, tengo dos preguntas, una relativa al tema que sí quisiera hacer porque no sé si antes, maestra, Melesio Morales recibió alguna educación como músico o si se puede afirmar que por eso se crea el Conservatorio Nacional de Música. O sea, no aceptaban rápidamente su ópera por el simple hecho de que no estaba educado en Italia o tenía una formación disciplinaria, o por qué fue el motivo que al inicio no la aceptaban como tal. Esa sería una pregunta, porque pues sí es como un poco novedoso también el que se funde pues la Sociedad Filarmónica Mexicana y de ahí los socios que también mencionaba algunos nombres como Anicento Ortega y León, pues apoyen a Melesio. Yo estaba leyendo en algunos artículos y todo para que se presentara pues su ópera. Entonces sí me queda como esa duda. Ellos luchan porque se profesionalice la enseñanza por el motivo de que no aceptan a Melesio solamente por el no haber estudiado como tal en fuera del país o en el extranjero. Y la otra pregunta sería si Zenobio Paniagua tiene alguna relación con los músicos de Guatemala que son muy famosos, que también tienen el apellido Paniagua. Entonces serían las dos, una de relevante al tema y otra que me desvío un poco. Mira, la formación de Melesio Morales va a ser no autodidacta, va a haber academias. En este momento todavía el conservatorio no se funda, les digo, y va a haber academias particulares. Una de ellas es la del padre Agustín Caballero. Y el padre, el sacerdote, va a tener un buen nivel porque él va a ser músico de la orquesta de la Catedral de México y entonces va a ser junto con Felipe Larios, pues dos músicos de prestigio que hacen clases, que dan clases particulares y Melesio toma clases con él. También toma clases Melesio con Zenobio Paniagua. Ahí hay los libros de historia de la música, señalan que no, que era su rival, eso, el otro, pero en el archivo en el archivo de Ceballos Paniagua, de las obras de Zenobio, hay una obra para piano que se llama El Porporato, de Melesio Morales, dedicada o cariñosamente, algo así, a mi maestro Zenobio Paniagua. En los cumpleaños de los maestros les daban composiciones, ¿no? Qué bonito. Y entonces eso comprueba que pues Zenobio fue también maestro de Melesio Morales. Ahora, eso en cuanto a su formación musical, claro que necesitaba perfeccionarse, por eso se fue a Italia, ¿no? Mucho talento, sí. No conocemos Romeo, no conocemos la primera versión de Hildegonda. Ahí, ese es uno de los graves problemas de, pues, el estudio de la música de este periodo. Sabemos muy poco, ¿no? Y no, hay muy pocos apoyos, además, ¿no? Para fomentar esto. No se quería representar una ópera, no por ser Melesio, sino por ser compositor mexicano. Se pudo haber llamado Eduardo, Gustavo, Sergio, pero en realidad fue porque decían, ¿cómo vamos a representar una ópera de un compositor?
Porque pensemos hoy lo que representa poner una ópera, ¿no? Completa. Desde que se aprendan los papeles, que los músicos, las partituras, las partichelas, la escenografía, bueno, la difusión. Y en ese tiempo era arriesgarse a que no fuera el público. Hay casos, uno de esos casos es el hijo de Melesio Morales, que en 1892 va a estrenar Cristóbal Colón en Santo Domingo, una ópera con ese tema. Muy interesante. Solo tiene una función, porque la crítica es tal que el compositor decide retirar su obra y no dar las 3 funciones, ¿no? Está grabada una de las áreas de esa ópera y es muy bella el área. Así que son cuestiones políticas, ¿no? Todas partes ahí, ¿no? Entonces, no es que sea Melesio, no es por Melesio, sino es por ser un compositor mexicano, ¿no? ¿Cuándo viene la profesionalización de la enseñanza? Hasta 1877, con la nacionalización del conservatorio. En 74, uno de los impulsores es Melesio Morales, ¿no? Melesio Morales va a ir con el gobierno de México y va a decir, oigan, es importante la música, eso y lo otro, y va a lograr, pues, ese apoyo. En cuanto, no sé si respondí a tu primera pregunta. Sí, maestra, muchas gracias, muchas gracias. Los Paniagua yo creo que no tienen relación con los de Guatemala, son familias diferentes. Ok, No la- ok. Pero le voy a preguntar al licenciado Ceballos, nunca me ha dicho, pero yo estoy, si no me hubiera dicho. Pero no, yo creo que no, nada que ver. Ok, muchas gracias. Bueno, pues no hay otra pregunta, damos por terminada esta sesión y la próxima le tocaría a Javier Rodríguez Piña, que hablará sobre el Teatro Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el miércoles próximo. Vamos por aquí. Sí. Sí, ¿verdad? Bien, que les vaya muy bien. Hasta luego, que les vaya bien. Casualidad no conoce usted de Cenidim, un amigo mío que es Aurelio Tello. Ah, claro que sí. También. Claro que sí. Me dio una apreciación musical, un buen rato, de historia de la música, y somos